Soy Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez, pertenezco a la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Los Altos. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado y a continuación voy a desarrollar la actividad séptima de la materia Derecho Civil, Contratos, en la que hablaré sobre tres contratos. El primero es el contrato de transporte. El contrato de transporte es aquel en virtud del cual un una persona llamada cargador obliga a una persona llamada porteador a que entregue o transporte más bien mercaderías o personas, ya sea por agua, por aire o por tierra, y que los entregue a su destino, a la persona a la que están siendo destinados a entregarse, a cambio de una contraprestación económica. Eh, Este contrato puede ser realizado o puede ser perfeccionado de manera verbal, pero generalmente se utiliza lo que se llama o se conoce como carta aporte. La carta aporte debe contener datos mínimos como el domicilio al que se va a entregar, las firmas de las personas, el tipo de mercancía en caso de que sea esto, eh, y datos de ambas partes. Además, se estipula o se reglamenta dentro del contrato ¿cuáles serán los plazos para exigir una indemnización y en cuánto tiempo ya no pueden realizarse las reclamaciones? También se estipula la prestación, la contraprestación económica que se dará a cambio del transporte, entre otras muchas más puntos a tratar. En cuanto a la clasificación de este contrato es primeramente típico, es nominado, puesto que está dentro del Código Civil. Este contrato también es eh, conmutativo, es oneroso, es consensual. En cuanto a las obligaciones de cada una de las partes, las obligaciones de la parte conocida como cargador son entregar los bienes al porteador para que los transporte, entregar la documentación que sea necesaria para el transporte de las mercancías o de las personas, entregar también el pago de los fletes en caso de que se ha convenido anteriormente que se paguen con antelación los fletes. Debe también de tener derechos esta parte, los cuales son rescindir del contrato, el derecho de preferencia. En cuanto a las obligaciones del que es porteador, tiene las obligaciones de llevar la carga, de vigilarla y protegerla. También tiene obligación de responder por daños ya sean evidentes u ocultos dentro de lo que se estaba destinado a transportar. Y entre sus derechos tiene el derecho a que le sea correspondido el pago que se estipuló con anterioridad en el contrato. El siguiente contrato es contrato de asociación civil. No debe confundirse con el contrato de sociedad civil que será expuesto posteriormente. El contrato de asociación civil es aquel en que se reúnen dos o más personas y con esfuerzos combinados trabajan para lograr o alcanzar un objetivo común. Este contrato es en sus características bilateral o plurilateral en caso de que sean más de dos personas. También es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo, es un contrato formal, también es un contrato de tracto sucesivo y es un contrato intuite persona. O sea, hace que el contrato obliga meramente a las personas
y no se relaciona específicamente con un bien, sino con la acción de la persona. Dentro de esta asociación, las personas que formen parte tienen tanto derechos como obligaciones, tienen su derecho a votar, tienen derecho a tomar parte de las decisiones dentro de una asamblea, tienen eh, obligaciones de aportar su participación civil o su participación social. Y en cuanto a las prohibiciones que tienen las personas dentro de una asociación civil, son meramente aquellas que sean determinadas dentro de asamblea por medio de mayoría de votos. La forma en que se puede terminar un contrato de asociación civil, o más bien la forma en que puede terminarse la misma asociación civil, es en el momento en que se logra el fin por el cual se fundó esta asociación, que sea imposible, que resulte imposible continuar con el objetivo que tenían en mente, que sea una decisión unánime de la Asamblea General, o que resulte totalmente imposible que se logre el objetivo que se tenía en mente, el que fue objeto de la creación de esta asociación. En cuanto a sus elementos de existencia, tenemos que tiene que tener consentimiento de las partes para asociarse, y un objeto que sea lícito posiblemente, o sea, que sea posible, que sea dentro del comercio, el objeto. Y en cuanto a los elementos de validez, tenemos que debe de ser formal. El siguiente contrato es el contrato de sociedad civil, que se parece mucho a la asociación. Sin embargo, en su concepto nos dice que es igualmente cuando se reúnen dos o más personas con un mismo fin. Sin embargo, no es con un fin que sea meramente transitorio, sino que debe de tener trascendencia, y el objetivo es primordialmente económico. En cuanto a sus características, tenemos que también es bi o plurilateral, también es oneroso, eh, también es un contrato principal, el contrato anterior también es principal. Y en cuanto a sus elementos de validez, vemos que también son los mismos de asociación civil, son elementos como el objeto y el consentimiento, que el objeto sea lícito, que sea posible, y que las partes den su consentimiento expreso sin medios de violencia que hagan que se exprese el consentimiento falsamente. En cuanto a los elementos de existencia, tenemos también que debe ser formal, y debe ser también eh, perdón, uno de los elementos también importantes para la validez de este contrato es la capacidad de las partes para contratar. En cuanto a los derechos, vemos que los derechos se repiten. Tienen los derechos de vigilancia, derecho a tener un voto, derecho a renunciar de la sociedad, derecho a no ser excluidos de la misma, y como obligaciones igual tienen la obligación de contribuir con su participación social. Eh, Igual la sociedad civil como la asociación tiene una asamblea general y una asamblea administrativa, y cada una de ellas tiene funciones distintas. En la asamblea general se reúnen y se vota para tomar las decisiones de eh, interés general, digámoslo así, y en la administración
se reúnen cierto número de miembros que van a tomar las decisiones de la administración social.